Donde fue leído nuestra lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Nada más vamos a leer un versículo y vamos a elaborar los 5 versículos. Solo un versículo vamos a leer. Voy a leer primero el versículo y ustedes, y luego terminamos todos el mismo versículos. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ustedes. Todos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Tome su lugar, mis queridos hermanos. Al leer el Evangelio de Juan, este Evangelio debería haberse llamado el Evangelio eterno, porque inicia con expresión de la eternidad. Juan fue un vaso especial preparado para este honroso misterio. En todo de este evangelio, él no se menciona su nombre, Juan, sino él se refiere al apóstol amado de Jesucristo. Desde su juventud, él había sido un apóstol amado. Su cabeza había estado recostado en el pecho del Señor, había estado en el momento de la crucificación del Señor. Ustedes o nosotros, ¿ustedes creen que el Señor nos llama un discípulo amado desde nuestra juventud? Uno mismo se conoce si el Señor nos ve como ve su apóstol. Juan había sido testigo de la ascensión del Señor y había cuidado la madre de nuestro Señor hasta su muerte. Por eso en esta tarde vamos a estudiar juntos por qué digo o se llama el Evangelio que se hubiera llamado Evangelio de la eternidad, pero el autor sabe por qué así inicia este Evangelio. Juntamente con ustedes vamos a entrar en el punto número 1. Jesús es el Verbo de Dios que está al lado del Padre. En el versículo 1 y 2, donde vamos a elaborar este punto número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 2 personas. Y el Verbo era Dios, la misma esencia. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Jesús existía siendo Dios al lado del Padre, según el versículo 1. En el principio era el Verbo. El apóstol Juan está diciendo que Cristo es desde la eternidad. Cristo no tuvo un comienzo, sino existía desde la eternidad. Eso es lo que está diciendo Juan en este evangelio. Porque si Juan hubiera dicho Jesucristo es de la eternidad, entonces no había necesidad de estudiar más profundidad lo que él está diciendo aquí. Sino en el principio era el Verbo, él está diciendo desde el principio era el Hijo de Dios. Él está presentando a Cristo hacia nosotros. El Señor Jesús en el principio nunca fue creado. Jamás tuvo un principio o comienzo. Los mormones
los mormonismos, tiene un comentario acerca de Jesús. Según John MacArthur, dicen ellos así, que Jesús era el hermano Lucifer y un ser creado con Adán. Jesús fue creado también, dicen ellos. Realmente es una herejía contra Jesús, la deidad de Dios. Fin de la cita. Muchos ateos y otros comentaristas o otros sectas que comentan o hablan acerca de Jesús, ellos dicen que Jesús llegó a existir cuando nació en la Virgen María. Eso es lo que dicen ellos. Pero eso no es cierto. Jesucristo es fuera del tiempo. Si ustedes y yo creemos que Él es fuera del tiempo, estamos diciendo que Jesús es Dios o Jesús es el Señor, según Romanos 10:9. Juan testifica acerca de Jesús que el Verbo se hizo carne y tomó el cuerpo humano. Según primera de Juan 1:1, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestra mano tocante al Verbo de la vida. O sea, Juan testifica como inicia su evangelio. Así da el inicio de su carta también en primera de Juan. Este testimonio que debemos escuchar también y creer, porque es confiable. Y una afirmación, ¿quién es Cristo? Porque él afirma en su evangelio y al comienzo de su carta siempre repite la palabra desde el principio. Desde el principio era el Verbo. Juan está diciendo que el Verbo es el Hijo unigénito de Dios. La pregunta aquí, o quizás todos nosotros, ¿qué principio está hablando Juan aquí? Bueno, él está hablando de la creación. Antes de la creación, Cristo ya existía. Jesús existe desde el principio con Dios, el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Jesús tenía una personalidad distinta, pero de la misma esencia y cara a cara con Dios. Y el Verbo estaba con Dios. La mente finita del hombre no puede captar el misterio de la Trinidad. Pero el creyente devoto, que son ustedes y yo, podemos inclinarnos y adorar la Santa Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es uno de nuestras bases doctrinales. Jesús era en forma de Dios y que no consideró ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo de ser siervo y muriera en la cruz por el pecado del mundo. Es un misterio de la gracia que solo puede ser examinado por el misterio de la Trinidad y la Biblia. Según Filipenses 2:7, dice, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo testifica también, igual que Juan, que Cristo se hizo humano, carne y hueso, como nosotros, y tomando forma de siervo. Punto número 2. Jesús
es el verbo de Dios, autor de nuestra existencia. Esa es una obra que Jesucristo ha hecho antes de su encarnación. Dice el versículo 3 y 4. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esas son las obras que Él hizo antes de la encarnación. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él mismo no era un ser creado, sino que Él era el creador de todas las cosas. Esto incluye la humanidad, los animales, los planetas celestiales, los ángeles, todas las cosas visibles e invisibles. Sin Él, lo que ha sido hecho, sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos míos, Juan nos presenta a Jesús que Él es desde la eternidad, creador del universo. Jesús no es parte de la creación. Juan explica que Jesús es en el principio. Él existe antes de Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1 y esto lo sabemos hasta en memoria. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que está diciendo Juan. Antes que fue creado todo eso, Jesucristo ya estaba, ya existe. Las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra según Génesis 1:1. Y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, Génesis 1:2. Ahí está la Trinidad que está involucrado en la creación. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién es Él? Cristo. Vayan conmigo en Colosenses 1:16 y luego vamos a regresar en el Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver otro detalle que es lo que el Señor ha hecho para Él. Colosenses 1:16. Cuando lo tengan, digan amén. 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo afirma que Jesucristo es fuera del tiempo. Él es desde la eternidad y creador del universo. Leamos en Canjobal. Si traen Biblia en Canjobal, está bien. Si no, aquí voy a leer para que entiendan el Colosenses 1:16. Acham mash'ak balnelayuh Dios yet mashwashi masanil setah yetal baisatkan al satchorti hunsan set yetal chi he hiloni al hunsan am chi he hiloni akal toncham mashwat neneh masanil al yeto masanil hunsan ayok yaha wilal ay sipalil kash kal amchi he hilon okine palta acham mashwat nen yuh ya laiser bil cham yuh. Él los creó por un propósito. En Canjobal se entiende el propósito de Cristo sobre todo lo creado. ¿Y cuál es el propósito?
El propósito, todo lo creado por Él, incluye el ser humano, es para que le sirva a Él. Si ustedes en este momento al escuchar esto, se preguntan en sí mismos, si todo lo creado por Él es para que le sirva a Él, ¿por qué hay muchos cristianos hoy en tiempo no sirven a Dios? La respuesta, probablemente no han entendido quién es Cristo o no han nacido de nuevo en Cristo, el autor de la vida. Uno de esos dos problemas. Porque Él creó todas las cosas, incluyendo el ser humano, para que le sirvan a Él, según lo que entendimos en Canjobal. A veces solo piensan en la primera vida de este mundo y no piensan en la vida eterna. Porque al irnos con el Señor, nosotros tenemos que entregar cuenta a Él lo que hemos hecho aquí en nuestra vida terrenal. Entonces, Él es el autor de la vida como luz de los hombres, según el versículo 4. Regresamos en el Evangelio donde estábamos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Juan dice, en Él estaba la vida, esto no significa que Él tiene poder para dar la vida, sino Él es la vida y fuente de vida. Una cosa es Él da, pero Él mismo es la vida. La palabra vida incluye tanto la vida física como la vida espiritual. Cuando nacimos, recibimos la vida física. Cuando nacimos espiritualmente, recibimos también la vida eterna. Ambas cosas vienen de Él. La vida era la luz de los hombres, el mismo que nos dio la vida, porque ustedes y yo tenemos la vida eterna. Él también es la luz de los hombres. Él proporciona la guía y dirección necesaria para el hombre en este mundo. Existir es una cosa, pero muy distinta saber cómo vivir y conocer el verdadero propósito de la vida y conocer el camino al cielo. Es distinto. Punto número 3. Jesús, el Verbo de Dios, que derrota a las tinieblas, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece en las tinieblas. Quizás ustedes tienen preguntas y dudas. ¿Qué tiniebla está hablando Juan aquí? ¿Y por qué está involucrado tiniebla? Las tinieblas significan la entrada del pecado en la primera pareja, que es Adán y Eva, cuando fueron engañados por el diablo. Desde entonces trajo tinieblas en la mente de los hombres. La humanidad vive en las tinieblas. Los hombres en general no conocían a Dios ni querían saber nada de Él. A estas tinieblas vino el Señor Jesucristo como luz resplandeciendo en un lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro?
en la mentalidad, en el corazón del hombre. Así que, hermanos míos, cambiemos el método de pensar que las tinieblas o oscuridad es este mundo, no, sino la humanidad o los habitantes de esta tierra. Esos son las tinieblas cuando la Biblia registra esa palabra. La Biblia nos enseña cuando habla tinieblas, está refiriendo el pecado en la mente de la humanidad. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, en el mismo versículo 5, la manifestación del Verbo eterno al mundo caído, incluso antes de la encarnación, en las tinieblas brilla. La palabra eterna de Dios, que es Cristo, resplandece en medio de las tinieblas de la conciencia natural, como un reflejo de todo hombre percibe la santidad y el poder de Dios. La palabra eterna de Dios brilla en la oscuridad de las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Por medio de ellos fue brillado esta palabra luz, porque ellos dieron mensaje acerca de un Salvador. Porque Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Vamos a entrar en nuestra conclusión. Hermanos míos, hemos aprendido en esta tarde el verdadero evangelio de Dios. Ustedes y yo, cuando anunciamos a los no cristianos, por ejemplo, los compañeros de trabajo, amigos, conocidos, decimos que nosotros somos evangélicos. Y ellos nos preguntan, ¿qué es evangelio? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Somos evangelio porque somos de la sana doctrina. Eso es lo que decimos. Y ellos también preguntan, ¿qué es la sana doctrina? Decimos, la sana doctrina es que no practicamos sanidad, prosperidad, aplausos, etc. Y ellos nos siguen cuestionando porque ellos quieren saber el verdadero evangelio, pero los seguimos confundiéndolos. Entre más damos más respuesta confundido, ellos nos empiezan a cuestionar y nos hundimos más en el problema. Porque no podemos salir. Simplemente, la respuesta es muy simple. ¿Qué es el evangelio y por qué somos evangélicos? Jesús, número 1, Jesús en el principio era el Verbo o Hijo de Dios. Número 2, Jesús es el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad. Número 3, Jesús nació y tomó un cuerpo verdaderamente humano. 4, Jesús murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y está en la diestra del Padre. Este es el evangelio. No hay otra más, no nos complicamos. Este es el evangelio. Porque en estos creemos nosotros. Porque así lo dice la Biblia. Por este evangelio y creemos en ella, somos evangélicos. No podemos decir somos de la sana doctrina porque también los vamos a confundir.
Pero explicar bien como está escrito, eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, compartir el testimonio de Cristo. Eso es el Evangelio. Para que no les dejo con duda, vayan conmigo en Romanos 8:34. Amén. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es el Evangelio. Él es el que va a condenar. Cristo murió y resucitó y está en la diestra del Padre. Es simple. Eso es el Evangelio, mis queridos hermanos. Ahora ya sabemos quién es Jesús. Él es Dios, la segunda personalidad de la Trinidad, y Él es desde la eternidad. Para ustedes ahora, ¿cómo era Cristo en el principio? ¿Han aprendido? ¿Cómo era Cristo en el principio? Era simplemente verbo. Verbo significa logo. Logo significa palabra escrita, pero este es más que escrita. Es una palabra, viene de un pensamiento. El evangelista Juan nos ha explicado por qué llama a Cristo el Verbo, porque Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esa es la razón que Él dijo desde el principio era el Verbo. Jesús existe siendo Dios al lado del Padre. Existe desde el principio con Dios. Jesucristo es el autor de la existencia de todas las cosas. Él es el autor de la vida como luz de los hombres. Él es la fuente de la luz que necesitamos para resplandecer en el mundo. Cada uno de nosotros, Él está dentro de nosotros, resplandecemos al mundo. Él es la fuente, la que nosotros necesitamos. Sin Él no podemos brillar en el mundo. Palabra de Dios, oremos, hermanos.